Buenas tardes a todos. Señor Presidente de Honor, profesor Carlos Rezónico, señores miembros del Consejo Asesor, señores académicos, señores profesionales de las diferentes disciplinas, señoras y señores que nos honran con su participación. Es un honor para mí, en representación de la Comisión Directiva, presidir este acto académico, tercero en el año, dando continuidad a la nutrida agenda prevista que hemos promovido y se cristaliza hoy, aún en presencia de las dificultades y beneficios que nos brinda la insoslayable modalidad virtual. Agradezco a nuestros colaboradores, la doctora Claudia Pellizas, investigador principal de CONICET, y al personal administrativo y técnico que nos permiten y facilitan su concreción. Este acto académico reviste un carácter relevante porque contempla la incorporación de un miembro correspondiente nacional a nuestra institución en cumplimiento con los objetivos enunciados en el artículo 2 de nuestro estatuto, entre los que se enuncia promover el desarrollo y progreso de las ciencias médicas y aquellas relacionadas, divulgando conocimientos de importancia a nivel profesional y social, y nos faculta a incorporar al seno de la institución a profesionales que por sus méritos merezcan esta distinción, los cuales, cumpliendo previamente con un pormenorizado y exhaustivo análisis, finalmente son incorporados al seno de la institución acorde a los procedimientos previstos en los artículos 24, 25 y 26 de nuestro reglamento interno. Los mencionados profesionales pueden luego participar plenamente de las actividades científicas de la entidad y de representar a la misma si se les solicita y fueron debidamente facultados para ejercer esta función. Reunidos los antecedentes académicos, la destacada participación en la formación de becarios e investigadores, las contribuciones científicas y docentes a nivel universitario, nacional e internacional y a otras entidades científicas, sumados a la honorabilidad y manifiesto comportamiento ético en el desempeño de sus funciones, culminamos hoy con la designación de la doctora Mirta Rosés Periago como miembro correspondiente nacional de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba. Debo comunicar que esta designación fue promovida por la académica Marta Sabatini, a quien le agradecemos su constante participación y actividad con nuestra academia. Doctora Rosés, muy bienvenida al seno de nuestra institución. Gracias por su disposición y generosidad para brindar sus conocimientos producto de su extensa formación científica y nutrida actividad profesional que la hacen merecedora de esta membresía. El tema de la disertación ha sido titulado por su expositora como el largo camino de las inmunizaciones en las Américas y el desafío del COVID-19. Su presentación curricular estará a cargo del académico Carlos Argaraña, coordinador de la sección de investigación básica de nuestra entidad, a quien le agradecemos su generosa participación. Permítanme reflexionar brevemente, antes de introducir al doctor Argaraña, sobre la importancia de abordar el tema seleccionado por sus implicancias actuales en la salud y el necesario abordaje acerca de la correspondencia y efectividad de las vacunas, desde una visión integral frente a la capacidad de las mismas de generar anticuerpos para neutralizar los efectos de la transmisibilidad, especialmente de carácter viral y fundamentalmente en SARS-CoV-2, el cual ha sido, ha demostrado presentar o mostrar cambios genéticos que conducen a la necesidad de una vigilancia genómica y epidemiológica constante, instando a la implementación de procedimientos estandarizados para evaluar características antigénicas,
transmisibilidad, gravedad en la presentación de las infecciones, protección cruzada y la consecuente adaptación en la composición vacunal y la implementación de estrategias en términos de vacunación que deben ser implementadas. Doctor Argaraña, lo invito a presentar curricularmente a la doctora Mirta Rosés. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Es para mí realmente un honor presentar a la doctora Mirta Rosés Periago. Si bien mi formación académica es muy diferente a la de la doctora Rosés, haber comentado con algunos colegas que compartí con la doctora Rosés una comisión de CONICET, me valió inmediatamente el privilegio de realizar esta presentación, la cual les confieso no es simple, fundamentalmente por la cantidad e importancia de las actividades desarrolladas por la doctora Rosés. Lo primero que debo mencionar es que la doctora Rosés es nacida en Córdoba y ha realizado su carrera universitaria en nuestra universidad, lo cual es un motivo más de orgullo para nosotros. Una frase que define la vida profesional de la doctora Rosés, como ella misma lo indica, es que es una profesional médica salubrista, es decir, que se dedica a mejorar la salud de la población por medio de la sinergia de diferentes disciplinas y actores. Es epidemióloga reconocida internacionalmente con más de 40 años de experiencia en promoción de la salud pública, cooperación técnica internacional y desarrollo de programas sanitarios a través de las Américas. Voy a hacer una breve reseña de los antecedentes de la doctora Rosés y me detendré solamente en uno o dos puntos, unos pocos minutos. La doctora Rosés se graduó de médica cirujana en la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1969. Entre este año y 1982 obtuvo su diploma en salud pública con orientación en epidemiología y el título de especialista en enfermedades infecciosas en la Universidad de Buenos Aires y en medicina tropical en la Universidad Federal del Estado de Bahía, en Brasil. Carlos, no pasan las diapositivas, ¿eh? No, es que no tengo diapositivas. Ah, perfecto. Me tienen que escuchar a mí nomás. Lamentablemente. Entre 1969 y 1973, la doctora Rosés inició su carrera asistencial hospitalaria y docente universitaria en Córdoba, siendo médica interna del Hospital Provincial de Enfermedades Infecciosas Dr. Guillermo Rawson y auxiliar docente en las cátedras de Medicina Preventiva y Social y de Enfermedades Infecciosas de la Universidad Nacional de Córdoba. A partir de este año, continúa sus actividades en Buenos Aires hasta 1984, donde ocupa distintos cargos en instituciones de salud y alcanza a ocupar la Dirección Nacional de Institutos de Investigación y la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud Pública de la Nación. En este año 1984 se incorpora a la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, OPS-OMS, y es coordinadora de la Unidad de Epidemiología del Caribe, con sede en Trinidad y Tobago. Y es en este ámbito donde desarrolla la mayoría de sus actividades. Ocupa distintos cargos y finalmente en el año 2003 es designada directora de la OPS, convirtiéndose en la primera argentina y la primera mujer en alcanzar esa posición en el organismo de salud pública más antiguo del mundo, fundada en 1902. Fue reelecta por un segundo periodo en 2007, siendo desde 2012 directora emérita de la Organización Panamericana de la Salud y directora regional emérita de la OMS desde 2013. La doctora Rosés
Es autora de numerosas publicaciones y editoriales referidas a distintos aspectos de la salud pública. Como muestra del reconocimiento de sus actividades internacionales, ha sido designada en universidades doctora honoris causa en varias universidades de distintos países: República Dominicana, Nicaragua, Perú y México. Es profesora honoris causa también en varias universidades de distintos países de las Américas, como República Dominicana, Bolivia, Ecuador, Perú, Cuba y España. Ha recibido honores y condecoraciones en diferentes países por su actividad como miembro y directora de la OPS. Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires desde 2008, miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires desde el 2018 y es doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba. En el año 2003 recibió el CONEX de Brillante y CONEX de Platino en Ciencia y Tecnología en la temática Salud Pública. Este premio, que se otorga desde 1980 por la Fundación CONEX, donde existen aproximadamente 10 rubros, y uno de ellos es Ciencia y Tecnología, y cada rubro se otorga cada 10 años. Son muy pocas las personalidades que recibieron el premio CONEX Brillante, que ha recibido la doctora Rosés, entre ellos el doctor Federico Leluar, César Milstein y René Favaloro, para que ustedes tengan una dimensión de la significancia de este premio. Actualmente la doctora Rosés sigue vinculada a la Organización Mundial de la Salud y es asesora en varias instituciones en el país y en el extranjero. Para finalizar, les quisiera comentar que en el año 2003, con el motivo de su designación como directora de la OPS, esta organización le hace una entrevista a la doctora Rosés, que es publicada por la propia OPS. Y me gustaría, con el permiso de la doctora Rosés, repetir su respuesta a una de las preguntas, la última pregunta de este reportaje, que es muy breve, porque creo que de alguna forma ustedes podrán tener una apreciación, además de sus logros profesionales, una apreciación de la semblanza de su personalidad. La pregunta que le hacen a la doctora Rosés es: ¿alguna experiencia personal le impulsó a elegir este camino de la salud pública? Y la doctora Rosés responde: recuerdo muy claramente mis sensaciones durante la epidemia de polio en Argentina, en 1955. Yo era chica y pude ver cómo se expandió el pánico, cómo se cortaban las rutas para que no pasaran personas que venían de zonas que eran foco de la epidemia. En aquel tiempo creo que aprendí sobre la vulnerabilidad, sobre la solidaridad. Entonces fue cuando comencé a pensar que no había forma en este planeta de salvarse solo, que eran necesarias acciones colectivas para luchar contra una enfermedad. Cuando me decidí por la medicina, al principio quise ser cirujana, pero pronto me pareció un trabajo demasiado individual. Por eso, el campo de las enfermedades infecciosas surgió como el área en el que más se expresaba la necesidad de un trabajo colectivo y solidario. Mi padre me dijo en aquel momento que no era una buena decisión porque las enfermedades infecciosas iban a desaparecer. Pero cuando leyó por primera vez sobre el VIH o SIDA, me llamó y me dijo que tal vez había tomado la decisión correcta. Con esto queda presentada la doctora Rosés, a quien paso la palabra y le agradezco su participación en este evento. Doctora Rosés. Bueno, muchísimas gracias.
voy a subir la presentación, pero en primer lugar quiero agradecer a la doctora Marta Sabatini por la presentación, la doctora Mercedes Weizenbacher que me llamó y me puso en contacto con la doctora Sabatini. La doctora Sabatini tiene un rol importante en mi carrera, y no solamente profesional, sino en mi vida personal, porque ella fue quien me propuso junto con el profesor Bergoglio, cuando el programa de fiebre hemorrágica argentina solicitó apoyo de profesionales a las universidades de Córdoba. Y ahí me mandaron entonces a Pergamino en el año 71, y ahí conocí a mi marido. Así que no solamente empecé una carrera de interés en el desarrollo de las vacunas, mi responsabilidad ahora parece muy actual, pero mi responsabilidad era el proyecto que comenzaba para sistematizar el uso del plasma de convaleciente en la fiebre hemorrágica argentina. Ahí me mandó la doctora Sabatini. No está más el profesor Maistegui, pero él fue el que pidió la ayuda a las universidades, porque la fiebre hemorrágica, como ustedes saben, se estaba extendiendo desde su sitio original al sur de Santa Fe y al sur de Córdoba. Entonces pidió apoyo a las universidades de las dos provincias. Y así marcó un cambio importante, no pensado, jamás pensado, en el desarrollo de mi vida profesional y personal. Así que muchas gracias, Carlos. Además, Mirta, profesora Miras, por todo lo que me ha vinculado para incorporarme a la academia. A Carlos por su presentación afectiva, porque así es, en la comisión de CONICET no solamente fuimos compañeros de trabajo, sino que hicimos, creo que un lazo de afecto muy importante. Y después voy a agradecer a otras personas, pero Mercedes Weizenbacher, por supuesto, estaba vinculada ya desde acá, desde la Universidad de Buenos Aires, con la fiebre hemorrágica, así que con ella también tengo un muy largo camino recorrido. Bueno, vamos a tratar entonces, después de mucho ejercicio que hicimos con las chicas ayer, para ver si funcionaba este asunto de la tecnología, que como ustedes saben, no es tan fácil, y a muchos les ha dado bastantes dificultades manejarlo, y a nosotros también, por supuesto. Vamos a ver si esta vez funciona, parece que sí, y entonces vamos a poder hacer esta presentación, que la trataré de hacer lo más rápidamente y ágil posible. En realidad no me voy a detener, como le anticipaba la doctora Miras, en los aspectos más científicos, sino en los aspectos más políticos y más poblacionales de este largo camino de las inmunizaciones en las Américas, porque creo que el COVID-19 nos ha vuelto a sacudir con la importancia de las vacunaciones. Entonces vamos a ver un poquito todo ese camino recorrido, y después vamos a ver el impacto de la pandemia y algunas sobre los programas de inmunización y algunas consideraciones finales. Bueno, primero hay que rendir homenaje a los pioneros, ¿no es cierto? Y no olvidarse de cómo nació todo este asunto con la vacuna de la viruela, por eso se llama vacunas, ¿no? Y siempre me gusta reconocer no solamente al científico, muchas veces detrás de los científicos y hubo científicas que no fueron reconocidos, pero también los pacientes, las personas, ¿no? En este caso Jane Phipps, que fue el niño al que se le vacunó por primera vez, Jenner, y también hacer un reconocimiento a la primera gran campaña histórica mundial, que pocas veces se menciona, sobre todo en los países del norte, porque fue un mérito de España y de sus colonias, y como todos sabemos, no es la cultura dominante en el mundo en este momento desde el punto de vista del lenguaje científico, pero la primera campaña mundial fue la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna de Balmes y Salvani. Se hizo un homenaje al cumplirse los 200 años, pero también tenemos que recordar que acá llegó a la Argentina desde Montevideo el 30 de julio de 1805 y se creó el primer conservatorio de la vacuna con Saturnino Segurola, que la gente que anda por la calle y las avenidas que se llaman Segurola no tiene la menor idea de qué se debe a esto. Y además tenemos muchas veces
ignorado, Emilio Coni, cuyo nombre lleva el Instituto Nacional de Epidemiología Nacional, ¿no? Pero con sede en Santa Fe, que presentó en el año 1878 un proyecto finalmente aprobado de vacunación obligatoria de la viruela al recién nacido, ligado al certificado de nacimiento, una cosa increíblemente avanzada para su tiempo. Y por supuesto el otro gran desarrollador de la vacuna, estas son las dos primeras que contamos, la antirrábica, Luis Pasteur, al que consideramos nuestro padre de la microbiología, y también mencionar, por supuesto, al niño al que se le aplicó la vacuna por primera vez, que sobrevivió, Joseph Meister. Pero este es un panorama rápido que estoy haciendo de el desarrollo de las vacunas en los últimos 15 años, porque tenemos como un periodo, digamos, antes del año 70, donde fueron desarrollándose las vacunas poco a poco, algunas las más viejas, algunas lamentablemente con muy poco desarrollo tecnológico, como la BCG, que esperamos que ahora el COVID, con todo su avance científico, le haga un empujoncito y la mejore, que está en deuda. Pero luego tuvimos un periodo desde el 50 más o menos, por finales de la Primera Guerra Mundial, hasta los años 70, con desarrollo de varias vacunas, y luego comenzó un desarrollo, yo diría, impresionante de velocidad, y ahora ustedes, cuando dicen a veces que qué rápido que se desarrolló esta vacuna, pero veníamos ya con una velocidad importante en el desarrollo de nuevas vacunas. Fíjense ustedes que los primeros 20 años, del 20 al 40, se desarrolló una vacuna, pero del 2000 al 2020 se desarrollaron 12 vacunas. Y eso que aquí todavía no está puesta la del ébola y algunas que están todavía en fase que no avanza la producción industrial, pero que ya están desarrolladas. Esto generó este cruce del 70. ¿A qué se debe? Bueno, no es que la ciencia no viniera tratando de buscar vacunas, lo que pasa es que no había mercado, no había producción, no había esa interacción entre la ciencia, entre la política pública y el interés industrial del sector privado en producir. Y esa falta de interés era porque realmente no había una organización, digamos, del mercado, que es el estímulo para el sector privado. Los países a veces vacunaban, a veces no vacunaban, había países con productores, inclusive múltiples productores, mismo la Argentina, en Córdoba se producía BCG, en La Plata se producía BCG, muchos países tenían pequeñas producciones del sector público, pero ni siquiera hacían campañas, no se sabía cuántas vacunas se necesitaban, no había tampoco un fondo financiero, etc. Entonces, esto llevó a la discusión en múltiples sesiones y en múltiples organismos, pero la región de las Américas fue la primera que realmente se puso seriamente a pensar cómo reorganizar esto para estimular, porque ya había mucha exigencia en términos de la seguridad de las vacunas, en términos de armar las plantas con los nuevos desarrollos tecnológicos y científicos, que se requería financiamiento, pero se requería, por supuesto, uno de los componentes fundamentales de los mercados, que es la organización de la demanda. Y entonces, en el año 77 se establece el Programa Ampliado de Inmunizaciones por el Consejo Directivo del OPS y una serie de mecanismos que siguen siendo muy innovadores y hacen de la región un poquito un caso bastante único. Se crea en el año 79, 2 años después, un fondo rotatorio, es decir, un fondo financiero con capital, con aporte, con mecanismos de compra, con mecanismos para favorecer el desarrollo de las agencias regulatorias, una serie de procesos muy importantes que llevan adelante la estabilidad de los programas nacionales de vacunación, se convierten en un valor para la sociedad muy importante. Por ejemplo, se interrumpen las guerras, esos días de tranquilidad o Salud Puente para la Paz en Centroamérica, que se paraban durante 3 días las guerras para poder permitir el paso de los vacunadores, y lo mismo pasó en Colombia.
en las áreas de conflicto entre las autoridades de gobierno, militares y guerrillas, y se fue creando otros mecanismos que hoy son mundiales, como el Grupo Técnico Asesor del Programa Ampliado, que ahora funciona a nivel regional, nacional, mundial. Y claro, tuvimos como resultado ciertos premios, ¿no? La región fue certificada libre de polio como primera región del mundo en el 94, libre de rubiola en el 2015, libre de sarampión en el 2016, aunque hemos tenido después retrocesos como lo vamos a ver. Entonces, desde el año 2000, fíjense ustedes en el mapa de arriba, está el mundo, solamente en la región de las Américas había un poco de celeste, que son los que tenían más de 8 antígenos incorporados en su programa, con algunas excepciones de algunos países, y algunos países de Europa, ni siquiera todos, Australia y Nueva Zelanda. Y después fíjense en el año 2017 cómo el panorama cambia. Por supuesto, la región nuestra sigue siendo la campeona en la incorporación de antígenos nuevos, sobre todo los de último desarrollo. Y el tiempo entre el desarrollo de una vacuna y la incorporación de un programa nacional en la región de las Américas es donde menos tiempo pasa. Bueno, esto también fue un estímulo para desarrollos de programas mundiales que ya venían de antes, con el tema de la viruela, por supuesto, y después con el tema de la polio, pero ya con programas decenales que también son replicados a nivel de cada una de las regiones, de las 6 regiones en las que se divide el trabajo de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Hay 6 regiones mundiales. Las buenas noticias entonces fueron de que incrementó, sobre todo porque se sumaron filántropos, así como había sido en el comienzo del siglo XX, filántropos como Kellogg o como Rockefeller, ¿no? Para la lucha contra la malaria, fundamentalmente. En el año 2000 empiezan los filántropos como Gates, a apoyar el tema de vacunación, se crean los mecanismos como la Alianza Mundial de Vacunación, Gavi, etcétera, con mucho financiamiento filantrópico. Y también con los bancos de desarrollo y los financiamientos nacionales, como veremos. Entonces sube rápidamente la cobertura mundial de vacunas en niños menores de 1 año y, por supuesto, caen las enfermedades prevenibles por vacunación. Yo a veces cuando les digo que en Córdoba, en el Hospital Rawson, teníamos sala de rabia, sala de tétanos, los periodistas no me creen. ¿Cómo va a haber sala, no? Pero así es, teníamos salas específicas para esas enfermedades de que ahora no nos acordamos y lamentablemente ese olvido es una de las causas de los problemas que vamos a ver después. El tema del alcance, de la expansión de la vacunación es tan importante que ahora en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que han sido aprobados, el de la salud, ¿no es cierto?, que se llama cobertura universal de la salud, que es para la salud y el bienestar de todos en todas partes, un indicador del acceso a los servicios de salud es la cobertura de inmunización. Es uno de los indicadores o trazadores de que los sistemas de salud realmente llegan a la gente y la gente llega a los sistemas de salud y tiene acceso. Y eso se debe a que se le ha reconocido el impacto que tiene sobre otros sectores, por ejemplo, el de educación, que produce ganancias importantes. Hay estudios científicos, encuestas y análisis, tanto en el sistema de educación, en la nutrición de los niños, por la falta de las enfermedades, por supuesto, y por el impacto inclusive en el desarrollo neurocognitivo, y el impacto económico que tienen el aumento de la cobertura de vacunación y la reducción de las enfermedades, las discapacidades, el ausentismo, e incluso el impacto sobre la tarea y responsabilidad de las mujeres, etcétera. Y se hizo este estudio, que me perdonan que está en inglés, pero la diapositiva, porque se la pedí prestada a un colega, que hicieron del Banco Mundial, que el retorno de la inversión, ¿no? Siempre parece que en el sector social y en el sector salud tenemos que ser muy, muy hábiles para mostrar el valor de la inversión o el valor del dinero, y la vacunación
tiene un retorno de 16-1, que es uno de los más altos que se pueden obtener en acciones de política pública instrumentadas por gobiernos. Esto ha producido éxito en la región, ¿verdad? Con eliminación de enfermedades, como ustedes bien saben, fue la primera región en el mundo en eliminar la viruela, y luego seguimos con la polio y con el sarampión. Fuimos la primera región que introdujo la vacuna de neumococo, también la de rotavirus, y la vacuna HPV. La región tiene una trayectoria muy importante y lamentablemente también tiene retrocesos, ¿no? Que los vamos a analizar. La última, por ejemplo, con sarampión o con difteria, donde ahora tenemos nuevamente casos, porque se baja la guardia, ¿no? Y bajar la guardia significa bajar muchas cosas, incluyendo el financiamiento, el personal dedicado, la difusión y la información pública, etc. El último éxito fue la declaración de la eliminación del tétanos neonatal en las Américas. El último país certificado fue Haití, o sea que Haití, el país más pobre de las Américas, similar en condiciones a países de los países menos desarrollados en el mundo, logró eliminar el tétanos neonatal. Y ahora el desafío se ha puesto en la eliminación de la hepatitis. Pero la novedad también es que la vacunación no es más un tema de niños, sino que tenemos vacunación a través de todo el curso de vida. Tenemos para adolescentes, para embarazadas, para los adultos, para el personal de salud, para los adultos mayores, y cada vez vamos aprendiendo más y se ha desarrollado conceptos, por ejemplo, como el de la inmunosenescencia, es decir, el envejecimiento de la capacidad inmunológica y de la respuesta. Antes creíamos que, por ejemplo, el que tenía el sarampión o difteria o estaba vacunado era para toda la vida, y ahora cada vez hay más estudios de cómo eso a veces decae y requiere de algunos refuerzos. No en todas, pero en algunas el fenómeno de la inmunosenescencia ha generado la necesidad de los refuerzos. La región es la que va siempre más rápido en la introducción de vacunas nuevas, como hemos mencionado, y eso ha tenido un impacto, como ya también dijimos, en algunas enfermedades. En otras solamente hemos podido controlar, como la difteria o la tosferina, y en el caso del sarampión no hemos podido evitar la reintroducción. Pero para darles un ejemplo del impacto que tiene la introducción de una nueva vacuna, esto era la situación antes de que se incorporara la hepatitis B, la situación en la población general para el año 1990. Había zonas como la zona amazónica de altísima incidencia y muchas islas del Caribe también. Y luego este es un mapa que no lo podemos comparar con el otro nada más que para estar orgullosos, ¿no? Porque ahora este mapa es global y muestra el impacto de la posvacunación en los niños menores de 5 años, como la región de las Américas, junto con la de Europa, algunos países del Asia, han logrado una prevalencia prácticamente debajo del 0.1, 0.3%. Pero como les decía, hay muchísimos desafíos. Las metas que se fijaron en ese programa mundial de vacunaciones que les mencioné, que llegaba hasta el año 20, y ahora ya tenemos uno nuevo que arranca desde el año 2021, pero la mayoría de los objetivos del decenio 2010-2020 no se han cumplido. Todavía tenemos 2 países con polio endémicos. Por ejemplo, nosotros no logramos mantener la eliminación en la región. Hay países que tienen brotes de sarampión. Sin embargo, la Argentina logró recertificarse libre de sarampión en abril 2020, en medio del lanzamiento de la pandemia. Llegamos a lograr cerrar el brote que empezó en el 2018 debido al tránsito con Brasil, que mantiene un brote muy alto de sarampión, aparte de otros países también, pero digamos el foco principal para América del Sur es Brasil. Todavía tenemos países con baja cobertura y muchos, lo más triste quizás sea la última cifra de la derecha,
que 25 países de ingresos bajos o de ingresos medio bajos no han podido introducir nuevas vacunas entre 2010 y 2016. Y ese es el desafío que tenemos ahora con el COVID, que realmente también hay casi 50 y pico países que no han podido todavía acceder a las vacunas del COVID. Pero acá está la explicación, ya venían con un retraso desde el 2010. Y lamentablemente esa es una tendencia a decrecer que veníamos observando con gran preocupación. Fíjense ustedes la cobertura estancada para las obligatorias mundiales, que son la triple, ¿no es cierto?, la polio, la triple y la polio, y la triple bacteriana y polio, y en muchos países triple viral o sarampión sola. E inclusive, fíjense ustedes, acá en la región de las Américas, que está en color violeta, bajamos del 91% a 85% en esos 5 años, con una tendencia muy preocupante, que ya venía antes de la pandemia. Y este es el número de niños, por ejemplo, no vacunados con la triple bacteriana, la DPT3, ¿no es cierto?, la más famosa y antigua que tenemos, porque no todos los países tenían BCG obligatoria como la Argentina, y vean ustedes que el grueso de la población que fue decayendo está en Brasil. No solamente es el país más populoso, pero también lamentablemente fue decayendo su programa nacional de vacunación. También en la Argentina, lógicamente, y en otros países, ¿no? Entonces, claro, si bajan la cobertura, aumentan los brotes. Tuvimos el brote de difteria que comenzó en el 2014, pero continúa. Bien, fiebre amarilla, que todos ustedes lo han escuchado con gran preocupación cómo se va acercando a la Argentina, también empezando con los monos, o sea, la fiebre amarilla selvática, pero que con peligro de urbanización, y el sarampión, que como les dije, afortunadamente en la Argentina logramos terminar en el 2020. Fíjense que para el 2019 se había desparramado por todo, Estados Unidos, Canadá, el famoso brote de Disney y otros de Nueva York, etcétera, de Ontario, pero que a muchos países pudieron controlarlo. Sin embargo, en América del Sur continúan los brotes, principalmente con los focos de Brasil. Y por supuesto hay muchos desafíos que explican estas cosas, no solamente en el sector salud, ¿no? El tema de la urbanización, el tema de los desastres naturales que afectan a muchos de nuestros países, sobre todo Caribe y Centroamérica, que interrumpen, que desorganizan completamente. El tema de los contextos políticos, ha habido muchísimos cambios, interrupciones en los mandatos políticos, cambios de ministros, cambios de responsables, descentralización de los programas que afectan a la gobernanza, como vamos a ver después, y una realidad que hay por debajo, que la región sigue siendo la región más desigual del mundo. Ahora, lamentablemente, Estados Unidos está siendo el país dentro del G7 más desigual también en términos de ingreso. O sea que es una realidad de todo el continente, y estos temas que hablamos, estos 4, generan desplazamiento poblacional, migrantes en busca de mejores opciones de vida, de trabajo, de educación, etc. Entonces hay desafíos dentro del propio sector de salud y desafíos dentro del propio programa de inmunizaciones. Como dijimos, el tema de la gobernanza es muy importante. Las reformas del sector salud, la descentralización, la privatización, no solamente los gobiernos federales, sino también la descentralización en los gobiernos unitarios, que genera una mayor dificultad en implantar la política pública universal para todos los habitantes. Y una falta de compromiso muchas veces en la administración y en el sistema legislativo para dar el marco necesario, ni que hablar del tema del financiamiento. Cada vez es más difícil, tanto para la gobernanza, de llamar la atención al nivel político, como de asignar los recursos,
a lo que no es visible. Si una enfermedad desaparece del radar como problema y hay otras enfermedades que son problemas, la reacción, según la lógica, es asignar los recursos a donde está el problema más grande. Entonces, las vacunas, que tienen una función fundamentalmente preventiva, tienen ese gran desafío. Y, por supuesto, el acceso, ¿no? Después vamos a ver algunos ejemplos muy creativos para superar los problemas de acceso, pero está el horario, la superposición muchas veces de los horarios de los vacunatorios con los horarios laborales, con lo cual para las familias es un problema. Y bueno, quizás esos desafíos, tanto dentro del programa como dentro del sector, son los que estamos viendo ahora como una llaga abierta, que son los mismos obstáculos que enfrentamos para poder tener una buena cobertura con el COVID-19, pero también, como todo desafío, trae una oportunidad. Solo quería decirles que en el marco legal también la región de las Américas fue una pionera. Como ustedes ven, las leyes de inmunización, la primera en el año 87 fue la de Perú, pero ahora prácticamente todos los países tienen algún grado de legislación, no necesariamente completa, pero lo más importante es que han ido subiendo los fondos nacionales, los fondos externos se han ido reduciendo, pero esos fondos nacionales que han ido incrementando no son suficientes para sostener los programas y para incorporar las nuevas vacunas que la ciencia va desarrollando. Esto ustedes ven aquí, sobre todo en el campo operativo y regulatorio, se ha ido avanzando, pero no necesariamente de la misma manera y con la misma velocidad y cantidad en los recursos financieros, que también son parte de la legislación, porque, como todos sabemos, los presupuestos los aprueban los congresos, los parlamentos, ¿no? En el caso argentino, nosotros hemos tenido dos pasos súper importantes ahora. La ley primera, publicada el 4 de enero del 2019, pero aprobada el 12 de diciembre de 2018, que reemplaza la vieja ley del año 83. Teníamos otras leyes más antiguas, ¿no? Pero muchas veces eran leyes por vacunas, la ley de vacuna viruela, pero la ley 22.909 del 83, claro, había quedado un poco desactualizada y se logró este triunfo que fue aprobada por unanimidad el 12 de diciembre del 2018 y tiene una amplitud y un compromiso muy importante. Falta reglamentarla, lamentablemente está en proceso de reglamentación para que pueda realmente ejercer todas las capacidades que establece esta ley. Y ahora, en medio de la pandemia, el 29 de octubre del 2020, el Congreso también aprueba una ley de vacuna destinada específicamente al COVID-19. Es uno de los pocos países que tiene una legislación que permite el juego con las agencias reguladoras, que serían ANMAT en nuestro caso, con el sistema federal que tenemos, como también favorecer la investigación, el desarrollo, la fabricación nacional y la adquisición de vacunas. Por supuesto, con mucha base y apoyo en lo que ya tenía el país, que es la ANMAT, ¿no es cierto?, la agencia reguladora, muy importante porque no todos los países tienen, y la ANMAT tiene regulación no solamente para la vacuna y los medicamentos, pero tiene también, por ejemplo, regulación para los ensayos clínicos, que es muy importante, y es una de las razones por las cuales, junto con la capacidad científica del país, la Argentina puede ser sede de ensayos clínicos de muchas vacunas. Tiene la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es la que hace las recomendaciones técnicas, una comisión independiente. En este momento yo soy presidente de la CONAIN, y tiene la CONASEVA, que es muy importante, la Comisión Nacional de Seguridad en las Vacunas, que es otro organismo independiente de expertos que revisa todos los datos que se reportan, ya sea oficialmente, por los medios, etcétera, de cualquier evento vinculado a la vacuna que pueda ser sospechoso
de un problema de seguridad, sea leve, sea grave, o que llame la atención. Ahora, ¿qué pasó con la irrupción del COVID-19, de la COVID-19? Bueno, ya veíamos nosotros esta preocupación, solamente la vuelvo a poner, cómo venían reduciéndose de enero a junio, comparando el 2020 con el 2019. Todos los países venían cayendo en la cobertura, como les dije antes, por negligencia, ¿no? Por reducción de la atención, lo que significa reducción del financiamiento, reducción del personal, etc. Y el COVID-19 lo que hizo fue reasignar personal, generar problemas en la movilización, en la movilidad poblacional, en los temas de acceso, de quedarse en casa, el tema de los trabajadores de salud, ¿verdad?, que fueron dedicados a otros temas de mayor importancia, y también la saturación de los sistemas, el impacto económico, etc. Se hizo un análisis regional de cómo se golpearon inicialmente los servicios esenciales materno-infantiles, y dentro de eso, por supuesto, el sistema de salud le dio más, tuvo que priorizar, y por supuesto se priorizó en la atención del parto, en la atención del embarazo, y lo que más sufrió o en la enfermedad de los niños, y lo que más sufrió fue la cobertura vacunal, como ustedes ven ahí. Muchas de las campañas de vacunación en el mundo han sido postergadas. Esto es en todas las vacunas, no solamente las que estamos hablando nosotros en la región, pero muchísimas campañas mundiales que eran para introducir vacunas o para terminar con la polio o controlar el sarampión fueron canceladas o pospuestas. Y, por ejemplo, nosotros que teníamos la campaña para este brote de sarampión que nos ha quitado la certificación de región libre, fueron postergadas por la pandemia. Por suerte, la Argentina logró cerrar el brote en abril del 2020 y recuperar su título de libre. Pero también hemos aprendido muchísimo, porque como ustedes se acuerdan, justo venía la campaña de vacunación, particularmente para los países del sur, de la influenza. Y hubo una demanda enorme por el temor del COVID, hubo como una entusiasmo de la población, un reconocimiento, una conciencia de la importancia de vacunarse contra la influenza, y se generaron muchísimas intervenciones muy novedosas que yo creo que nos van a quedar para siempre como experiencia para mejorar la respuesta de la población a la vacunación. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud y la OPS empezaron rápidamente a planificar lo que sería la vacunación, con muchas incertidumbres, porque todavía no había vacunas, ¿verdad? Y entonces ya había que generar ese marco y no esperar a saber cuáles serían las vacunas exitosas, cuál sería su forma de administrarse, sus necesidades de cadena de frío, si se podía dar con otras vacunas, cómo íbamos a definir los grupos priorizados, etc. Ante toda esa incertidumbre se genera este mecanismo COVAX de acceso y asignación equitativo a las vacunas. Se hace un marco preliminar para ayudar a los países a definir quiénes serían los primeros, cuál sería el objetivo, la meta, ¿no? Reducir la mortalidad, reducir la gravedad y proteger la salud pública, empezando por proteger a los trabajadores de salud, a los adultos de alto riesgo y a otros grupos prioritarios. De manera conjunta, todos los países del mundo aprueban este marco preliminar para tratar de ser equitativos con un marco de valores, ¿no? En la necesidad, un poco, gracias Carlos por traer esa entrevista del año 2003, porque hablábamos de que ya no se salva solo nadie en este mundo globalizado y hay que trabajar mucho con la equidad y levantar el concepto del bienestar humano, no solamente de la enfermedad, sino de la salud.
Y este fue el marco de valores también que aprobaron todos los países. La equidad nacional es para dentro de los países y la equidad global, ¿no es cierto?, entre los países. Y bueno, se hizo un panel de control, digamos, para ver qué grado de preparación para cuando se dispusieran de las vacunas COVID tenían que tener los países. ¿Cuáles eran esos indicadores en términos de la gerencia, de la gobernanza, de la capacidad de transporte, de la capacidad de la cadena de frío, del recurso humano, de la aceptabilidad de la población, etcétera? Y se desarrolló esta lista, digamos, de cuáles eran las condiciones que tenían que tener los países para prepararse para recibir las vacunas. Y luego se estableció un mecanismo, en este momento en los datos al 16 de abril, esta es la situación del despliegue de vacunación en las Américas, por supuesto, debido al gran peso de Estados Unidos, representan el 38% de las dosis administradas a nivel mundial, pero no tenemos el 38% de la población, ni mucho menos, como ustedes saben. Del lado de la derecha hay dos países que tienen 1.200 y 1.600 millones de habitantes, ¿no es cierto? Y nosotros entre todos, no llegamos a 1.000, entre toda la región. Así que no somos la región más populosa del mundo, pero tenemos casi el 40% de las dosis que se han aplicado a nivel mundial. Creo que lo importante es que 49 de los 51 países y territorios de las Américas han introducido, de los cuales solo 29 han recibido a través del mecanismo COVAX, ¿no es cierto? Pero muchos han recibido o por donaciones o por acuerdos bilaterales de compra directamente. Como ustedes ven, el 71% de las dosis están administradas en Estados Unidos y 11% en Brasil. Y estos son los países que tienen más alto, el número más alto de dosis de vacuna administradas por 100 personas. En este caso tenemos a Chile, ¿no es cierto? Y algunos países pequeños a Estados Unidos, Uruguay, y algunos países pequeños del Caribe que a pesar de sus dificultades con su larga tradición de vacunación han logrado cubrir un número importante de su población. Se están usando alrededor de 11 vacunas con las 3 plataformas que se conocen. Algunos de los países solo han recibido a través del mecanismo COVAX y otros, como hemos dicho, a través de sus compras directas. La mayor parte de los países están usando 3 vacunas o más. Y esto es debido no solo al nivel de aprobación de las vacunas, sino sobre todo a los acuerdos que van haciendo de compras los países y los acuerdos que están haciendo de compra de Estado a Estado, en el caso de los países que los productores son estatales. Y a la fecha más reciente que figura en el panel de control para la región de Latinoamérica acá solamente, esto es las dosis administradas por 100 personas. Esto, como les digo, incluye Guyana porque forma parte de América del Sur geográficamente, a pesar de que desde el punto de vista político pertenece al grupo CARICOM o los países ex colonia británica, pero está en América del Sur. Y ustedes ven ahí en verde en el medio cómo está el mundo, ¿no? Entonces, como consideraciones finales, les quise dar un panorama del tema que pone en relevancia el tema de las vacunaciones. Es como un trazador, como les mencioné, es como un indicador que requiere ciertas condiciones, pero que a su vez las mide en aspectos críticos del sistema de salud, como es la gobernanza, como son los servicios de salud y el acceso a la población a esos servicios de salud, la equidad dentro y entre los países, la capacidad de su vigilancia epidemiológica, es decir, la capacidad de identificar nuevas enfermedades, de identificar eventos extraños o insólitos. En el caso, por ejemplo, de enfermedades que se han erradicado, la importación es importante,
el llamado de atención, así como fue, no es extraño que en la región se vieran las primeras alertas sobre el efecto del Zika, ¿verdad?, sobre el embarazo. Es porque la región tiene una capacidad, a pesar de que hay que mantenerla y a pesar de que siempre está amenazada, tiene una capacidad en su sistema de salud, en su sistema científico, en su sistema de laboratorio y farmacológico, en la vigilancia epidemiológica. Los sistemas de información, que creo que ahora es una de las grandes ganancias que nos va a dejar el COVID, cómo se han digitalizado, cómo se han interactuado las bases de datos, que es tan importante, así como nosotros tenemos por primera vez nominalizada la vacunación, nominalizados los casos, podemos cruzar los casos de COVID con aquellos que están vacunados o no, lo cual permite hacer grandes trabajos de investigación. Y el tema de la comunicación y de la movilización social, que sigue siendo crítico, porque la caída de las coberturas de vacunación no es solo porque pierde atención el nivel gubernamental o el nivel político o el nivel financiero, sino que la propia población deja de considerar importantes las vacunaciones. Hay movimientos que son reticentes por razones religiosas, naturistas, por desconfianza, por el rol de las redes sociales, etc. Por eso hacemos permanentemente encuestas de aceptabilidad. Cuando estaba por aparecer las vacunas, esta encuesta es ante una potencial vacuna contra la COVID. Y ustedes recuerdan muy bien que había mucha reticencia al principio y después mucha demanda, ¿no? Esto fue en la etapa media, la región de las Américas no tenía, a pesar de la variedad entre los países, de todas maneras tenía una aceptabilidad bastante buena, igual que la región del Pacífico, que era la que mejor tenía aceptabilidad a una potencial vacuna cuando saliera, ¿no? Por eso se desarrolló la Semana Mundial de la Vacunación, justamente como un mecanismo de abordarle a la población la importancia de la vacunación. Y por supuesto al personal de salud, porque una de los datos que dan las encuestas de aceptación de la vacunación es la importancia del profesional de salud de relación directa con la población, sea el médico, sea la enfermera, sea el trabajador comunitario de salud. Ese es el referente principal todavía, a pesar de la influencia negativa de las redes sociales. Entonces se lanzó la Semana de Vacunación de las Américas, que comenzó como una necesidad de coordinar la respuesta frente al brote de sarampión entre Colombia y Venezuela en el 2002, pero se lanzó en el 2003, y luego fuimos nosotros abogando y fueron convenciéndose las otras regiones del mundo, y ustedes ven la secuencia hasta que finalmente, a 10 años de la Semana de Vacunación de las Américas, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la resolución y se lanzó la Semana Mundial de la Inmunización, que empieza la semana que viene, la última semana de abril y primera semana de mayo se lanza la Semana Mundial de la Inmunización. Y quiero hacer un reconocimiento especial a Córdoba, porque Córdoba inventó la Noche de las Vacunas, como con el éxito de la Noche de los Museos, la Sociedad de Córdoba de Pediatría, los hospitales, algunos líderes importantes, quiero hacer un reconocimiento acá a Ángel Mínguez, que nos dejó hace poco, que es uno de mis maestros, en términos de su abogacía por el tema de las vacunas, y que ha tenido, han venido a filmarla, se ha distribuido por todo el mundo esta experiencia de la Noche de las Vacunas en Córdoba, que debe ser exactamente con el espíritu que lo hizo Córdoba. Tiene que ser una fiesta la vacunación, tiene que ser una celebración de la salud. Es lo opuesto al tratamiento de las enfermedades, es la celebración de la salud. Este es el recorrido que hemos hecho con la vacunación de la Semana de Vacunación de las Américas hasta convertirla en mundial. Es un mérito también del que todos debemos estar orgullosos. Y quiero finalmente, no puedo dejar de decirles en el último gracias, que todo lo que soy se lo debo a mi gran profesor y maestro, el doctor Remo Bergoglio. Gracias.
Gracias, doctora Rosés, por su presentación excelente, muy abarcativa y muy estimulante. Yo creo que los participantes de esta presentación tendrán muchas preguntas para formularle. Queda abierta la discusión. Mientras... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, doctora Masip, por favor. Doctora Rosés, felicitaciones por la conferencia, muy clara, pero me ha quedado una duda sobre si entendí bien que la BCG se producía en Córdoba. Mire, había muchísimos productores pequeños en todo el país y en todos los países, en la mayoría de los países. No solamente de la región de las Américas, ¿no? También en Europa y en otros países, en Asia. Había una producción muy pequeña y hubo un trabajo muy duro porque había una vacuna BCG oral. Y en Córdoba se administraba la vacuna BCG oral hasta casi los 70, a pesar de que la demostración científica decía que era peligroso. Esas fueron parte de las discusiones de la década del 60 y del 70 de la Comisión Nacional de Tuberculosis. Yo estaba recién graduada, porque me gradué, como dijo Argaraña, en el 69, pero había una preocupación muy grande, sobre todo en los científicos y en los pediatras, con respecto a la calidad de esas vacunas que eran como, digamos, artesanales, ¿no? Y justamente, bueno, y en el caso de Córdoba, además, se usaba la vacuna oral que ya estaba desestimada en los países más desarrollados y con muchos estudios en la Argentina mismo que demostraban, sobre todo el programa de tuberculosis, que no se debía utilizar, ¿no? Pero bueno, la vacuna BCG sigue siendo una vacuna que la podríamos mejorar muchísimo y hay mucho desarrollo científico, pero muy poco financiamiento. Y lo que sucedió es que en los países del norte, como ustedes saben, la BCG no es obligatoria, pero con la globalización, la migración y el desplazamiento, ahora han aumentado los casos de tuberculosis. Algunos de las personas que a lo mejor han estudiado en Estados Unidos, por ejemplo, saben el problema que tenemos los latinoamericanos, y sobre todo los argentinos, porque cuando llegamos a los niños les hacen para entrar a la escuela la mantú, les sale positivo e inmediatamente lo rechazan, ¿no? Y hay que llevar toda la documentación para demostrar que es positivo porque le ponen al nacimiento la BCG. Pero hay un balance entre cuán frecuente es la tuberculosis y cuán frecuente entonces es la vacunación obligatoria. En los países que tenían muy baja tasa de tuberculosis no quisieron poner la vacuna BCG obligatoria. Pero después que llegó el VIH-Sida, aparte de otras cosas, se aumentó la tuberculosis muchísimo, y además con el incremento de la pobreza, ¿no es cierto?, y la caída de muchos programas de control, ocurrió. Yo soy una persona que, además del profesor Bergoglio, tengo otro maestro que fue Argüello Pitt, porque él me llevaba al leprosario de San Francisco del Chañar en lepra, y ahí aprendí y me preparé desde el punto de vista moral, ética de la medicina, en lo que era el estigma y la discriminación. Y es a Argüello Pitt al que le debo el haberme hecho entender cuando llegó el SIDA los desafíos que teníamos. Pero bueno, hasta el día de hoy no tenemos una vacuna de la lepra, ¿no es cierto? Y es la más antigua de las enfermedades infecciosas que afectan al ser humano. Pero como tenemos pocos enfermos, no nos ocupamos de desarrollar una vacuna para eso. Por suerte, la Argentina pudo desarrollar una vacuna de fiebre hemorrágica argentina. Es la única vacuna en el mundo
que existe para una fiebre hemorrágica. A pesar de que hay más de 18 fiebres hemorrágicas en el mundo de origen viral, y hay cada día más, porque así como saltó el SARS-CoV-2, saltan los virus que producen fiebres hemorrágicas también desde los animales al ser humano, a través de vectores por lo general, pero no son respiratorios. Pero esas son las historias de las vacunas. Muchas gracias, doctora. Doctora Rosés, los virus cambian por mutaciones y las nuevas variantes son esperadas y en general, por supuesto, generan preocupación, pero han sido habitualmente controlables. En SARS-CoV-2 hay, acorde a todos estos procesos que conocemos de evolución y adaptabilidad viral, se ha observado esta importante diversificación que le puede brindar al virus algunas ventajas selectivas, ¿no es cierto?, en relación a severidad, transmisibilidad, respuesta inmunitaria del huésped que puede escapar a una respuesta inmunitaria adecuada. ¿En qué medida es de esperar esto en términos de la, digamos, de la necesidad de generación que por ahora sabemos que es posible controlar con las vacunaciones que tenemos, a futuro esto? ¿Cómo es su mirada la que pregunto respecto al futuro, por ejemplo, como está descrito respecto, por ejemplo, a dar negativa a una prueba de PCR por las mismas características de estas variantes? ¿Cuál es su mirada? Bueno, si nosotros analizamos desde el punto de vista ecológico, ¿no es cierto? Acá estamos especies que queremos sobrevivir. Eso es lo que no queremos entender, que no hay la especie humana no es la especie dominante, es la especie más débil, porque en la medida que no respeta a las otras especies, se convierte en la más débil, ¿no? No reconoce su propia vulnerabilidad. Entonces, estamos con un enfoque ecológico. Los virus no es que sean inteligentes, pero actúan de manera inteligente, quieren sobrevivir. Los virus más inteligentes desde ese punto de vista no son los virus que matan al huésped. Por ejemplo, tenemos el del ébola, ¿no? Si uno mata al huésped, queda bastante reducido geográficamente, un poco como le pasó el de la fiebre hemorrágica argentina. Si uno mata al huésped, la verdad que las posibilidades de supervivencia son escasas. Los virus en general, y sobre todo los virus respiratorios, se calcula ahora, hace 2 años salió la última investigación de los biólogos de genética molecular que identifican más o menos alrededor de 5.000 años el salto del sarampión, de los pollos, de las aves, a el ser humano, ¿no? Así que fíjese qué exitoso que ha sido. Para ser tan exitoso hay que irse modificando, pero además, en la medida que se transmite de persona a persona, va captando y va adaptándose para sobrevivir, pero va captando características diferentes también de cada huésped. Si se distribuye en 100 millones de personas, va a tener muchas más apellidos y letras que si se distribuye en 100 personas. Entonces, lo que tenemos en este momento es una cierta tendencia del virus a convertirse en un virus de los más hábiles, digamos, ¿no? Que busca su supervivencia, porque también las formas fallidas desaparecen. Hoy no se crean que las variantes del virus son solamente aquellas que nosotros estamos observando. El virus hace mutaciones frustras que lo liquidan, que no son exitosas, también desaparecen. Pero las exitosas empiezan a transmitirse. Entonces, en este momento, ¿qué tenemos? La posibilidad de que este virus haga lo mismo que los de la influenza y que vayan teniendo mutaciones y que todos los años tengamos que ir vigilando y tengamos que ir adaptando nuestra fórmula de vacuna y tengamos que ir poniéndonos la vacuna todos los años. Ese sería un camino posible. Otro camino posible sería
que nosotros tengamos una cobertura de vacunación rápida para que corte la transmisión, pero también con distanciamiento social, con todas las medidas, porque con la vacuna sola no sirve, porque sabemos que hay un 30% de la población que es reticente. En Estados Unidos, por ejemplo, aunque tenga acceso y aunque sea la primera vez en la historia de Estados Unidos que una vacuna es gratis, ¿no? Gratis y no es obligatoria, pero cuasi obligatoria. Entonces, sin embargo, hay un 30% de personas que no se quieren vacunar, pero por otro lado, hay muchísimos países donde no ha llegado todavía ninguna vacuna. Y después están países donde la dificultad de, como les mostré, la preparación para poder implementar un programa de vacunación rápido. El mejor de los escenarios sería un programa de vacunación rápido, corte de los brotes, menos transmisión, menos mutación, ¿no? Ese sería el otro extremo al primero que le dije. Y en el medio lo que tenemos es que hay vacunas de dos tipos. Vacunas que utilizan componentes del virus que son más amplios, que son en general de los virus inactivados, ¿no es cierto?, que utilizan con proteínas más amplias. Ahí, Carlos, perdone que entre por su camino. Proteínas más amplias, no solamente una partícula de la espina, ¿no?, como las de la RNA, y esas cubren una gama más amplia, por lo tanto siguen siendo efectivas para las distintas variantes que tenemos hoy. En tanto que las otras también tienen su mérito, ¿no? La de RNA. ¿Cuál es el mérito de la de RNA? Que son más rápidas en la fabricación a manufactura. No es que cubran más, pero le podríamos hacer el cambiecito más rápido. ¿Ah? Entonces, bueno, lo que tenemos ahora son unas 10 u 11, pero no se olviden que hay 127 vacunas en desarrollo, incluyendo nasal, incluyendo oral, intramuscular, de una dosis, de dosis múltiple. Entonces, tenemos un abanico, así como tenemos la pobre BCG, que nadie la mira desde 1910, tenemos en el COVID un enorme abanico, que si somos lo suficientemente solidarios y responsables, me refiero solidarios para que alcance la vacuna para todos, y responsables para quedarnos quietos cuando nos dicen que nos quedemos quietos para no transmitir, le podíamos correr la carrera y ganársela y que no sea como la influenza. Y por último, no nos olvidemos que nosotros tenemos una microbiota. Esa ya sería la convivencia perfecta, que sería a mutuo beneficio, que no se da mucho con los respiratorios, como sabemos. Se da mucho más con los intestinales. Gracias, doctora. ¿Tenemos preguntas? Había una mano levantada, pero no logré Sí, ver. yo no la veo en este momento, pero... No alcancé a leer el nombre porque levantó la mano y la bajó. Puede activar el micrófono quien quiera hacer una pregunta. Rodríguez Coronel levantó la mano. Ah, sí, tienes razón, Sandra. Doctor Coronel. Doctor, yo tengo un comentario, si no. Doctor Coronel, ¿tiene dificultad con su micrófono? Damos lugar al comentario del doctor Bocco y después le damos, mientras el doctor Coronel resuelve. Doctor Bocco. Sí, bueno, antes que nada, felicitaciones, doctor. Excelente conferencia, muy ilustrativa. Yo al menos aprendí muchísimo. Una cuestión que se está dando por primera vez en la humanidad es una creación o generación de vacunas en tiempo real mientras transcurre la pandemia, lo cual es la primera vez también que no se ven los efectos a largo plazo de las vacunas. Bueno, eso hay mucho avance científico en las plataformas de generación de vacunas para otros microorganismos, con lo cual hay cierta garantía o cierta seguridad de los márgenes de seguridad que se manejan. Pero, conociendo su trayectoria, ¿qué
¿qué conocimiento tienen en su área de cuáles son las proyecciones o los riesgos que se comentan acerca de ese futuro que todavía no conocemos? Mire, nosotros tenemos dos incertidumbres muy grandes por la velocidad, ¿verdad?, en el desarrollo de esta pandemia. Por un lado, no conocemos lo que va a pasar ni siquiera en el mediano plazo, aunque hay algunos signos, con el propio virus y el impacto patogénico, ¿verdad? Ahora mismo, esa aparente benignidad en los niños, en los jóvenes, está cambiando, también en parte porque, por ejemplo, debido a que han sido los que han tenido también más movilidad, pero también por ciertas características de las variantes que han tenido mayor capacidad de transmisión, el grupo que está creciendo desde el punto de vista de la incidencia de la infección es el grupo de 18 a 39 años, ¿no? Y ahí están apareciendo casos, algunos casos preocupantes, ¿no es cierto? Por otro lado, en los países como, por ejemplo, desde China hasta el norte de Italia, España, Gran Bretaña, etcétera, donde ya las personas llevan casi un año de infectadas, están apareciendo efectos de mediano plazo, no podríamos decir de largo plazo porque es solamente un año. Entonces, por un lado tenemos muy corto plazo para saber cuál es el impacto a largo plazo. Imagínese usted que nosotros tuvimos casi 50 años para descubrir el síndrome post-polio, porque hasta que la gente infectada por la epidemia de los 40, llegó a cumplir 40 años o 50 años, no aparecieron los signos del post-polio. Inclusive hoy hay muchísima gente, sacando a los neurólogos, por supuesto, y todos los especialistas, hay muchísima gente que no sabe que existe un post-polio. Y no se lo diagnostica al post-polio, porque ya ni se acuerdan de que existió la polio, ¿no? Entonces, ese efecto del virus, la verdad, poco. Y el efecto de las vacunas, menos. Por eso nosotros hablamos de la diferencia entre la efectividad y la eficacia, ¿no es cierto? Que la efectividad, en realidad, antes la fase 3 viene seguida de la fase 4. Y todos hablamos de la fase 3, que es la fase de aplicación en los seres humanos. Pero la fase 4, que es la masiva y que es la vigilancia por lo menos de 10 años del efecto de las vacunas sobre los seres humanos, no ha pasado el calendario, ¿verdad? No ha pasado, no nos ha dado tiempo. Lo que sí sabemos mucho más es en términos de seguridad, pero lo mismo, todavía estamos, en términos de eficacia me refiero a cuánto va a durar la inmunidad, ¿no es cierto? Sea por enfermedad o sea por la vacuna. No tenemos todavía el tiempo suficiente. Hay muchos estudios, pero todavía no tenemos el tiempo suficiente. Muchos estudios en camino. Pero por otro lado, en términos de la seguridad, tenemos la vigilancia que hablaba yo, ¿no es cierto? Las comisiones nacionales, usted vio cómo se han interrumpido cada vez que aparece un dato, pero por ejemplo, el dato de coágulos que salió para AstraZeneca, cuando usted mira la ocurrencia de los coágulos en los mismos grupos por sexo y edad causados por el COVID, son 100 veces más que los causados por la vacuna, lo cual indica que estamos vigilando bien, porque los descubrimos. Pero recién ahora estamos descubriendo los coágulos de las personas infectadas por COVID, ¿no? Ni que hablar de otras causas, ¿no es cierto?, de coagulación. Pero me refiero a que hay mucha atención sobre la seguridad inmediata de la vacuna. Sobre la seguridad a largo plazo de la vacuna, es lo mismo que estamos caminando mano a mano, digamos, ¿no? Vamos del brazo. Exacto. Palitos de la mano, como decía un bolero. Muchas gracias. Sí, estoy al tanto de los problemas de trombosis con la de AstraZeneca porque es la vacuna que me han colocado, así que estuve leyendo, me estuve informando sobre el tema. Claro, pero usted vio, por ejemplo, las variantes de confusión, porque al final sí, totalmente. los coágulos son más frecuentes en las mujeres,
entre los 20 Menores de y 49 55. años, que son las que utilizan los anticonceptivos, que es una de las causas principales de trombo en las mujeres. Bueno, en fin. Exactamente. Muchas gracias, muchas gracias. Lo que sí le digo, doctor, es que por primera vez en la historia podríamos hacer algo que lo habíamos discutido muchísimo en el área de vacunología, y es vacunar a la carta. Ah, O sea, qué buen título. se me ocurrió ahora. Pero podríamos tener un menú a la carta que nunca tuvimos. A pesar de que desde el punto de vista científico sabíamos que no puede ser que una cosa le quede bien a 7.000 millones de habitantes, ¿verdad? Eso lo sabemos. Por supuesto. Pero no hay otra forma, ¿no es cierto? Hay una vacuna que es la mejor y esa se utiliza en todo el mundo. Quizás con esta tremenda inversión y desarrollo, como le digo, 127 vacunas en camino, podamos tener una vacuna a la carta. Fíjese que nosotros acabamos de aprobar esta semana, por cierto, doctor Bocco, esta semana acabamos de aprobar el uso de neumococo coadyuvante para los mayores de 65. Quiere decir que vamos a usar una para los niños y otra para los mayores. O sea que empezamos un camino mucho más fino de vacunación a la carta, que tal vez este COVID nos dé la respuesta. Excelente. Por el momento y en lo personal, en este momento de pandemia, para mí la mejor vacuna es la que está disponible. Así es, eso se lo decimos a todos. Y además les decimos también de que lo bueno es que con 10 a 14 días de diferencia se pueden poner la de la influenza y la del COVID, lo cual no es poco para el sur. Para nada. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente, doctora. ¿Tenemos más preguntas? Teníamos al doctor... Al doctor Coronel. Pero me parece, Sandra, No. que el doctor Coronel abandonó la reunión. No, está en la reunión, pero bueno, se ve que tiene dificultad con el micrófono, con su micrófono. No sé si lo puede poner en un chat, yo no sé, no conozco este asunto. Sí, puede escribir la pregunta en el chat, sí. Sí, puede escribirla, pero... Bueno, si no se preocupe, me la pone... Se la transmitimos, doctora. Ya que estoy seguro. incorporada, no me puedo ir. Me gustaría preguntarle, mientras vamos pensando un poquito, definen estos linajes o clúster filogenéticos, en materia de investigación, ¿cómo está nuestro país en este sentido para esta vigilancia llamada genómica, digamos, viral? ¿Cómo estamos posicionados como país? Mire, usted dice en cuanto a la capacidad científica. No, la capacidad científica sí, si no digo las investigaciones en curso o en desarrollo, que se supone, digamos, porque la capacidad de investigadores de Argentina me parece que no nos cabe duda, pero como usted muy bien señaló, hay muchos aspectos que concurren a esto, los recursos, las posibilidades, ¿no es cierto? Es decir, en materia de investigación, ¿usted considera que Argentina está avanzando, digamos, en este momento en los grupos que están obviamente dedicados a este tema específicamente? Sí, mire, la Argentina tiene una característica. En el tema de los virus de influenza, tiene una red que por lo menos debe tener 50 años, más o menos, en el Malbrán, ¿no? En esa época inicial estaba el doctor Arribalzaga, que falleció. De hecho, falleció sentado mirando microscopios, le dio un infarto masivo. Pero el doctor Arribalzaga era el responsable prácticamente mundial de la vigilancia de la circulación del virus de la influenza a través de las aves migrantes del sur, o sea, las que cruzan por el Polo Sur, ¿no? Y inclusive una vez al año llegaba con el rompehielos, etcétera, para hacer la vigilancia de las aves en el polo, ¿no? O sea, tenemos que enorgullecernos porque
ese sistema de vigilancia de la influenza, desde la década del 60, continúa con base en el Malbrán, por supuesto, pero con una gran capacidad científica, pero también con una gran responsabilidad. O sea, nosotros somos un poco, junto con Australia, los que vigilamos al sur y nadie más. Por otro lado, hay una experiencia desde el punto de vista del sistema de salud, que es un poco lo que usted pregunta, y de los trabajadores de salud. Porque, por ejemplo, con el tema de la vigilancia de parálisis flácida por la polio, para que no se vaya a meter de nuevo, ¿verdad? Toda parálisis flácida en el país debe ser investigada viralmente. Y toda persona que recibe la vacuna, sobre todo hasta este año pasado, que usábamos la vacuna oral, aunque yo lo digo sin vergüenza, he sido la luchadora más terrible para que el país le diera los recursos. He hablado 4 veces en el Parlamento, en el Congreso Nacional, para que se dieran los recursos para pasar a inyectables solamente. ¿Por qué? Porque un país que no tiene casos de polio desde hace 30 años, salvaje, no puede ser que cada 3 o 4 años tuviera un caso de polio producida por la vacuna oral, que sabemos que cuando se vuelve muy escaso, ¿no es cierto?, surge siempre la posibilidad de que el virus mute, reactive, o por inmunodeprimido. En el caso de la Argentina siempre ha sido por inmunodeprimido. Niños que nacen con una depresión inmunológica primaria. Y en esos niños, antes de que se le detectara, como le ponemos las gotitas al nacimiento, se desarrollaba la parálisis flácida. Entonces nosotros en el país tuvimos una gran formación en la alerta, ¿no es cierto?, al tema de las vacunas y de las posibles cepas, etc. Y lo mismo tenemos con la influenza, tenemos con la polio y tenemos... Entonces hay un ejercicio ya, una gimnasia de tomar las muestras y mandarlas. Y ahora con el tema de las variantes, eso continúa. Por ejemplo, le digo, de los que llegaron a Ezeiza, sean residentes, la mayoría de ellos residentes, que volvieron de sus viajes al exterior, la mayoría por viajes de egresados, otros por viajes personales, solamente el 0,4% fue positivo en Ezeiza a la toma. Pero 97% eran de la variante Manaus o de la variante Gran Bretaña. Porque todas las muestras que se tomaron en Ezeiza se secuenciaron. Claro. Gracias, doctora. El doctor Rodríguez Coronel, no sé si se puede comunicar, parece que levantó nuevamente la mano. Quizás si activa su micrófono. Tiene activado el micrófono, pero no sé. Bueno, en todo caso le pedimos al doctor Coronel que escriba su pregunta y luego se la transmitimos a la doctora Rosés, si le parece. Sí, yo solamente estoy tratando de ver si lo veo, pero para entender... No lo vemos por eso. Yo lo veo. Usted lo ve, yo no lo veo de aquí. Yo lo veo, pero solamente la parte superior de la cabeza y no puedo entender. Sí, en efecto es así. Bueno, sí, tal cual tiene el micrófono abierto, pero bueno. No puede No. formular su pregunta, se la trasladamos a la doctora. Bueno, si no tenemos más preguntas y en el ánimo de no abusar de toda esta excelente y larguísima presentación y preguntas que hemos hecho, me gustaría concluir este acto académico con algunas palabras para Mirta Rosés. Como es conocido en el ámbito académico, observamos la importancia de crear los espacios y el diálogo que permitan contribuir a la ciencia, aunando varios aspectos: inteligencia, racionalidad, conocimientos, pero fundamentalmente voluntad para transmitirlos y continuar en un ejercicio continuo de perfeccionamiento, ¿no es cierto? Siempre
inserto en un paradigma integrador de particularidades que, como usted expresaba, en materia viral también son contextuales. Entonces, me gustaría, en este sentido, mencionar brevemente las palabras de William Osler, este médico canadiense que ha sido considerado como uno de los padres de la medicina moderna, que señalaba, inaugurando en 1983 la Escuela de Medicina de Johns Hopkins, decía: ser buen médico significa poseer conocimientos y 3 H's: humanidad, humor y humildad. Y debe también observar, investigar, recopilar, clasificar y comunicar. Usted, doctora Rosés, reúne las cualidades de excelencia que la distinguen como tal, por lo cual esta academia la distingue recibiéndola en el seno de la institución, haciendo un poco mías las palabras que no quisiera que pasen desapercibidas de la doctora Sabatini, que constantemente nos enriquece con su sabiduría, quien señala, al referirse a su persona, lo siguiente: cuando la doctora Rosés ingresó al Instituto Vanela y fue a todos los laboratorios, sistemáticamente preguntaba, con inquietud y con avidez. Esto define la actitud y disposición de los profesionales en los cuales podemos prever un largo camino de logros. Gracias por aceptar estar entre nosotros. Le hacemos entrega virtual del diploma que acredita su incorporación y solicito para usted un fuerte aplauso que le dé ese cálido, digamos, reconocimiento a esta incorporación. Gracias, doctora Rosés. Gracias. Felicitaciones. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es un alto honor, es un privilegio también formar parte de este equipo. Gracias, doctora. Bueno, con esto damos por finalizada la reunión. Le haremos llegar su diploma, doctora Rosés, oportunamente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? También yo a veces voy por Córdoba, ¿no? Ahora cuando venga a Córdoba, es más apropiado, sí. Perfecto. Prefiero ir a recogerlo ahí. Bueno, la vamos a recibir con todo gusto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la participación y nos estaremos viendo en la próxima semana con la conferencia de la doctora Claudia Pellizas, que oportunamente van a recibir el link con la invitación. Muchas gracias a todos. Y gracias a las que me ayudaron con la presentación y el manejo de la tecnología. Sandra, Celina, han sido inestimables su trabajo en este sentido. Allí están firmes, Sí. pendientes de la presentación. Gracias, doctora, a usted también por su buena predisposición, de Celina y mío. Un saludo. Saludos. Cariño.